Bueno, y mientras usted allí sigue pensando, yo quiero darle la bienvenida a un invitado muy especial que tenemos hoy y bueno, que nos acompaña todos los martes. Él es el pastor Christian Thorn. Vamos a estar hablando de un tema muy interesante, ¿verdad, pastor? Claro que sí, hablar de la fe, que es lo que nos sostiene, ¿verdad? Bienvenido, pastor. Gracias, Ezequiel. Un gusto, como siempre, Claro. traer este tema que sí tiene propósito, la fe inquebrantable en tiempos difíciles. Y quiero pensar por ahí, o sea, qué difícil es mantenerse en la fe en momentos cruciales de nuestra vida. No, y precisamente la fe es lo que nos sostiene como creyentes, lo que nos sostiene como hijos de Dios, porque si no nos basamos, si no ponemos nuestra vida en manos de algo, pues no tiene sentido. Entonces la fe constituye dos palabras que vienen de la propia definición que la Biblia da. Dice Hebreos en el capítulo 11, que es el capítulo de la fe. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces hay dos términos, certeza. Cuando yo tengo certeza es que tengo pleno convencimiento de que algo es así. Y en este caso es de quién es Dios y de que Él cumple sus palabras. Entonces, convicción es que yo soy persuadido, yo soy convencido y no tengo la mayor duda de que lo que me has dicho, sí, porque tú me puedes decir algo, pero yo no necesariamente creo que sea cierto lo que tú me dijiste. Sí. Entonces, cuando hay convicción es que yo estoy creyendo firmemente que eso que me ha prometido, eso se va a Pastor, cumplir. fe de la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve para el creyente. Para el creyente, yo Pero para el que no es creyente, ¿qué es fe? Bueno, es que el punto es, y creo que cabe también en la misma definición. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene fe en un político, hay gente que tiene fe en una aerolínea, por ejemplo. Mira, yo siempre pongo este ejemplo. Tú te montas a un avión, tú tienes un viaje, tú no preguntaste quién es el piloto del avión, tú no preguntaste cuántas horas de vuelo acumulada lleva. Claro. O sea, tú estás convencido. Y más, tú no sabes si le hicieron un correcto mantenimiento a esa aeronave en la noche anterior. O sea, tú simplemente te montas. Tienes fe. Yo creo en ese avión, creo en esa compañía, tiene un bajo índice de accidentes. Entonces, la gente a veces pone su fe. Y ¿Es sinónimo de confianza? Es sinónimo de confianza, por eso es que la definición pues cabe bien, porque es confianza, es certeza, es convicción. Entonces hay gente que pone, es más, yo acabo de poner este ejemplo, pero te voy a poner uno más cotidiano. ¿Cuántas veces en el día tú te montas en un elevador? Y tú no sabes si ese elevador le han dado mantenimiento, tú no sabes si ese elevador va a subir y va a bajar correctamente. Entonces la gente, todo depende en qué o en quién, en nuestro caso, depositamos nuestra fe. Y aquí es donde vale decir que estamos parados sobre la roca inconmovible que es Cristo, que nunca ha fallado, que no es que solamente tiene poder, es todopoderoso y que desea hacer cosas por nosotros. Así es, pastor. La Biblia nos enseña a mantenernos firmes en la fe, pero ¿qué nos dice la Biblia de cómo hacerlo, cómo estar firmes? Mira, casualmente estábamos revisando un poquito en la palabra sobre eso y sí, hay que estar firme en la fe. Y primero, como dice Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Definitivamente que entendemos que Jesucristo esa fuente, esa raíz de nuestra fe. Entonces, cuando yo estoy en problema, si yo me concentro en el problema, pierdo la fe, viene la angustia y viene todo lo que eso va acarreando, pérdida de la paz. Pero si yo me concentro en Cristo y miro a Jesús y me meto con Él, entonces los problemas vienen a tomar una dimensión más pequeña. Claro. Por ahí alguien dice una frase que le he escuchado a varios predicadores un tanto armada, pero vale la pena. Dice, no le digas a tu problema, no le digas a Dios cuál es tu problema, dile a tu problema quién es tu Dios. ¿Quién es tu Dios? Y realmente el sentido de eso es pensar en que hay un Dios que quiere y puede resolverlo. Entonces, poner nuestra mirada en Jesús es lo primero. Lo segundo es la parte histórica, recordar lo que ya Dios ha hecho por ti. Porque cuando tú te paras y tú respiras y tú dices, bueno, mira, yo estoy hasta aquí y aquí estoy vivo, pasé la pandemia, no me morí, me dio COVID. O sea, cuando tú comienzas a pensar lo que ya Dios hizo por ti, entonces eso refuerza la fe. Ahora, digo refuerza porque esta fe vino precisamente por oír la palabra. O sea, escuchar ¿qué? Las promesas de aquel a quien estoy, en el cual estoy confiando, en el que he puesto todas mis esperanzas. Entonces, yo quiero saberlo. Mira, a veces uno puede, digamos, tú quieres comprar un aparato y digamos, un procesador de alimentos.
lees el manual y te dice, oye, esto no solamente es prime naranja, hace esto, hace esto, hace esto. Y tú dices, bueno, yo no estoy seguro si eso sea cierto, pero después alguien te dice, no, es que ese procesador es una marca reconocidísima. Y cuando ves, por ejemplo, en internet los comentarios y ves que mucha gente dice El respaldo. que hay respaldo, no, y esto dan testimonio. Genera confianza. Y genera confianza. Entonces lo mismo tenemos nosotros, los testimonios, no solamente personales, sino los testimonios de otras personas que a su vez han recibido el beneplácito de Dios, que han visto el favor de Dios, el favor extraordinario de Dios en su vida. Eso te llena, eso aumenta tu fe. Porque escuchar que otro que estaba enfermo, igual que yo, puso su fe en Dios y fue sanado, oye, eso te levanta en un momento de crisis. Claro. Vamos que sí. a colocar los números de teléfono en pantalla, señor director, para que la gente también nos llame. Para creyentes y no creyentes. Este programa también está destinado a el que no conoce de Dios, pueda conocer de Dios, pueda entender realmente lo que predicamos, lo que hablamos y lo que vivimos en plena convicción de lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Pastor, y venía pensando en lo que usted estaba hablando de sí, mantener la fe firme, y firmes en la fe, y lo decimos todos como creyentes, pero muchas veces decimos Dios es bueno, y dice la palabra, Dios es bueno todo el tiempo, pero es cuando las cosas están bien. El asunto es cuando las cosas están mal. Exactamente. Declararlo por fe. Bueno, y más que, mira, y yo quiero dejar algo claro, la fe no es una emoción, no es algo pasajero, es una convicción, es algo que yo voy elaborando y fortaleciendo día tras día. Así que no es un asunto de fe inmediata, porque se da mucho en nuestros Porque es medios. fácil decir, Ayer yo tengo- no tenía fe, pero hoy Hoy sí. Por tengo eso, fe. es fácil decir yo tengo fe cuando todas las cosas están bien y yo creo en Dios, alabo a Dios, pero cuando la cosa se pone apretada, ahí es donde realmente está la fe. Hay un personaje llamado Job, que ese es el que nos, a través de la Biblia, nos recuerda que sí, van a venir tribulaciones, vamos a pasar momentos difíciles, se van a dar situaciones en las que posiblemente nosotros desfallezcamos. Pero Job es el ejemplo de alguien que mantuvo su mirada en Dios, de que a pesar de la tribulación, problemas, circunstancias que estaba viviendo, él no desmayó, él dijo, yo sé que mi Redentor vive. Claro. Y yo confío en él. Y al final dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Cuando vio y entendió el propósito por el cual Dios permitió. Mire, Dios, a veces le dice, ¿por qué Dios me hace esto? No, Dios no hace nada. Lo que sí es que Satanás no podría hacerte nada sin pedirle la aprobación a Dios. Y cuando Dios permite ciertas situaciones en tu vida, es porque Él sabe que va a redundar para un beneficio para ti. Porque la vida cristiana, y lo hemos estado diciendo últimamente, en resumen, la vida cristiana es transformación, transformación de mi ser interior, producto de que yo era una criatura diferente, pecadora, y ahora Dios dice, no, déjame transformarte. Pon tu mirada en mí y yo te voy a hacer como yo, diría Jesús. Por eso es que nosotros buscamos alcanzar el carácter, la estatura del varón perfecto, y este varón perfecto es Jesús. Y sin sonar religioso, lo que estamos buscando es que la gente diga, mire, estamos pasando tiempos difíciles. En nuestro país en este momento hay mucha desesperanza por situaciones políticas, por situaciones económicas, y la gente dice, la verdad, yo no tengo esperanza. Y lo que nosotros procuramos a través de espacios como este, decirle, sí hay esperanza. Y la esperanza es Cristo. Pero no que suene algo como religioso, sino que algo que realmente la gente pueda decir, sí, es cierto lo que ellos están diciendo. Porque, le voy a ser cierto, honestamente, todos pasamos por tribulación. Pero yo me sostengo porque yo tengo una fe en alguien superior. Yo no sé cómo harían las personas que no tienen algo Pastor, en que para que el que sostener. nos ve y que tal vez no conoce a Cristo, cuando la gente habla del propósito de Dios, cuando el creyente habla del propósito de Dios, hay gente que dirá, bueno, pero a mí me pasan cosas malas, el propósito de Dios es malo para mí. Le pregunto, realmente si hay cosas que son el propósito de Dios, hay cosas que no son el propósito de Dios. Totalmente, Dios es un Dios de propósito. Dios no va a hacer nada que no vaya apuntando a cumplir un propósito para tu propia vida. Y tu vida va anexada o es parte de un propósito general. Entonces Él va a tratar contigo personalmente porque a ti te va a usar como parte, digamos así, de un rompecabezas. Aunque la circunstancia sea difícil. Totalmente, aunque las circunstancias sean difíciles, porque es precisamente en esa dificultad es que Él está formándote. O sea, decíamos el otro día, tú vas al gimnasio, yo le puse un ejemplo, yo estaba en el gimnasio
y el entrenador me puso a hacer un ejercicio y me preguntó, ¿te duele? Y dije, no, enseguida fue y le puso más peso. Entonces nosotros vamos entendiendo que a través de que Dios permite estas situaciones en nuestra vida, esto va a provocar crecimiento. Y como diría un dicho de la abuela, lo que no te mata te hace más fuerte. Entonces vamos entendiendo que por ese camino Dios va formando nuestro carácter. Así es, pastor. Hablando de estas situaciones, de estos tiempos de crisis que son las que transforman nuestro interior y las que nos hacen crecer, ¿cómo mantenernos firmes en la crisis? ¿Qué promesas de la Biblia, qué promesas por parte de Dios nos mantienen firmes? Mira, estaba revisando precisamente la palabra porque es la palabra, o sea, es alimentarse de la palabra. La misma Biblia dice en Hebreos 11 que la fe viene por el oír, y el oír la palabra, no es oír las voces que me dicen que todo está mal, que este mundo ya no tiene remedio. No, yo escucho la palabra. Por ejemplo, en Hebreos 13:5 dice, no te desampararé ni te dejaré. Entonces, esta es una certeza de que Dios siempre va a estar conmigo. Déjame ponértelo en una situación personal. Yo recuerdo estando pues, en un viaje misionero, estaba fuera de Panamá, sin mi familia, estaba realmente abatido, porque hay momentos que tú te sientes abatido. Y yo recordé un pasaje que todavía hasta hoy me sostiene en momentos difíciles. Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Siempre te sostendré, siempre te ayudaré. Entonces, cuando yo veo esa promesa y sé quién la hizo, yo dije, no, hombre, apaga y vámonos, ya yo sé que esto va bien, aunque el mundo se está cayendo, porque a veces la vista no te permite ver el cumplimiento de esa promesa. Entonces, ese momento donde tú te puedes agarrar de los cuernos del altar y decir, Señor, yo no te suelto en esta enfermedad, no te suelto en esta crisis económica, no te suelto en este problema familiar que tengo, ya sea con un hijo perdido o con tu esposa. Estos son los momentos donde la palabra, entonces, primero saber, como dijiste, que Dios está contigo. Lo otro es que Dios obra todas las cosas para bien. Y lo digo precisamente por este famoso versículo que es Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Pero la gente nunca termina de leer el versículo. Dice, y esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Así que si yo sé que yo amo a Dios, soy un creyente, porque espero no sonar mal, pero la Biblia tiene más de 7,800 promesas para los hijos de Dios. Claro. Entonces hay una condicionante, tienes que creer en Dios. Entonces, si yo sé que yo soy un hijo de Él, salvado por su misericordia y que estoy en sus propósitos, entonces yo no puedo temer, porque todo lo que me está ocurriendo tiene que ver con el propósito de Dios. Es el propósito de Dios. Y eso es importante que lo aclaremos, pastor. Y estamos hablando de fe inquebrantable, pero ¿qué cosas quebrantan realmente nuestra fe? Porque podríamos estar diciendo, sí, yo mantengo una fe inquebrantable, pero cuando viene la situación, cuando viene la crisis, me aparto, dejo de asistir a la iglesia, no ayuno, no oro. Eso, estoy concentrado en el problema. Voy a usar la palabra que dijiste, concentrado. ¿Dónde estás mirando? Permíteme ilustrarlo de una manera bíblica. Todos conocemos la historia de Pedro que caminó sobre las aguas. Si analizamos un poquito el texto y lo que estaba pasando ahí, ellos estaban en una gran tribulación, estaban en un mar que iban a perecer. Una gran tormenta. Entonces se aparece Jesús. Ojo, mira la escena, yo quiero que me siga. Se aparece Jesús. Primero algunos no lo reconocieron, otros dijeron, es un fantasma. O sea, era cualquiera menos aquel en el que debieron poner la fe. Pedro sí oyó, dijo, no, ese es el maestro. Pero también tenía su duda, pero dice, ¿eres tú, Jesús? Sí, soy yo. Si es verdad que eres tú, dime que yo vaya a ti y yo caminar eso. Y dice, ven. Y entonces él, de una manera osada, con la mirada en Jesús, se bajó de la barca y caminó firmemente. Y claro, de repente él comenzó a mirar, ¿qué estoy haciendo? Mira esta tormenta, mira las olas, y en lo que iba, se estaba hundiendo. Quitó la mirada de Jesús. Entonces, ¿cómo podemos traspolar esto de una manera real a nuestra vida? ¿Qué es quitar la mirada de Jesús? Hacerle más caso a voces que lo que siembran en ti es duda. Mira, quiero que sepas algo. Dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué es imposible? Porque la fe es el medio en el cual trabaja Dios. En cambio, el temor es el medio en el cual trabaja Satanás. Entonces, Satanás siempre te va a tratar de meter miedo. Sí. O sea, ¿por qué? Porque quiero anular la fe y te quiero meter duda. Entonces, ¿de verdad que Dios te
de verdad que Dios te va a sacar de este problema, de verdad que tu pareja va a Tenemos una volver. llamada, pastor, que alguien está ahí en la vía telefónica con ganas de participar de este tremendo tema. Adelante. Buenos días. Buenos días. Bueno, verifica ahí, señor Jesse, por favor, para que no perdamos el tiempo. Buenos días, a ver si ya está ahí. Buenos días. Ahora sí le escuchamos. Hola, buenos días, bendiciones. Bendiciones. Yo quisiera hacer una pregunta. ¿Qué me aconseja? ¿Qué consejo le daría a una persona que lucha hoy en día por mantener su fe? Mira, la pregunta es fundamental y yo creo que no solamente al contestarla le estoy contestando a usted, sino a todo aquel que en este momento está pasando una situación. Primero, ¿a dónde estás mirando? ¿A dónde estás poniendo tu mirada? Y la mirada tiene que estar en Cristo. ¿Cómo lo hacemos? Busca primero un lugar donde tú te puedas separar. Puede ser el baño en tu habitación. Vete de rodillas y dile, Señor, yo no sé qué hacer. Abre tu corazón, no con oraciones estrambóticas y elaboradas, oh, magnífico Dios, no, abre tu corazón como si estuvieras, como de hecho, uno está desesperado y dice, Señor, no puedo más, ¿qué hago? Y cuando tú te humillas, cuando tú abres tu corazón, entonces la oración no es un monólogo, va a ser una conversación. Tú abrirás la palabra, comenzarás a leer y te aseguro que vendrá una respuesta para tu vida. Tú sentirás que eso que está en la Biblia lo escribieron para ti anoche, que Dios te está contestando. Y vas a ver cómo Dios se hace vivo, ya no es un Dios distante, se hace vivo, pero te dice, esta palabra es para ti y tienes que concentrarte en mí y poner tu fe en mí, el autor y consumador de la vida, el autor y consumador de la fe. Entonces, por ahí comenzamos a buscar de Dios de una manera real. Entonces yo tengo que alimentarme de Dios y no de la circunstancia. No digo que uno ignore lo que está pasando porque realmente están pasando cosas, pero hay que enfocarse en Dios, en pedirle a Dios porque Él quiere que le pidas de corazón, pero que creyendo que Él es capaz. No solamente puede, Él no solamente tiene poder, Él es el todopoderoso y que puede hacerlo. Cuando tú comienzas a poner la fe en práctica, vas a ver milagros. Yo lo he ilustrado de una manera varias veces. Sí. Nosotros vivimos una vida de fe. Y la vida de fe es ver lo sobrenatural de Dios. Pero ¿cómo yo sé que esto es verdad? Porque lo dice la palabra. La palabra es el sustento. Ahí están las promesas. Y yo me aferro a estas promesas. ¿Y cómo sé que estas promesas se van a dar? Porque lo estoy viviendo y porque a otras personas me han dado testimonio de que esto es cierto. Así que las dos van, la fe, mi vida cristiana y la palabra, que son las promesas, tienen que ir de la mano. Tenemos otra llamada, pastor. Tenemos otra llamada. Vamos a atenderla. Buena mañana. Adelante. Buenos días. Adelante, le escuchamos. Pastor Cristian. Pastor Hola. Cristian dice. Hola. Soy una mujer ya de 80 años y en Dios primero, en todas las cosas clavo con fe y no la recibo, pero lo estoy creyendo y después su tiempo viene. Esa es mi fe en mis 80 años que Dios me ha dado y a Él siempre lo pongo primero sobre todas las cosas. Dios te bendiga, pastor. Mira, déjame decirte algo. Y quiero que me veas a los ojos. Nunca es tarde para Dios. Dios no llega tarde, Dios llega en el momento oportuno. Abraham tenía 100 años cuando la fe hizo que se cumpliera su promesa. Y hemos visto cómo Dios en el tiempo correcto, en su perfección, lo que te dijo se va a cumplir. Hay cosas que podemos estar esperando, hay situaciones que se pueden estar dando en nuestra vida y a veces nosotros caemos en la desesperación, a veces caemos en el desánimo y decimos, ya esto no va a pasar. Sí, de hecho, Sara se rió cuando escuchó la conversación de Dios con su marido, pero Dios cumplió. Y yo te aseguro que pueden haber pasado 80, 90, 100 años y el que prometió hará lo que te dijo que haría. Solamente espera, por eso dice, pacientemente esperaré en Jehová. Y la paciencia es un fruto del Espíritu.
tranquila, que Dios hará lo que te ha dicho que hará. Pastor, yo tengo una pregunta en base a esta fe, en base a este tema, que hemos estado hablando, que es la fe inquebrantable en tiempos de crisis. Le pregunto, ¿la fe tiene etapas de madurez? Sí. Y adicional, también a esa pregunta, quisiera agregar que, ¿por qué hay jóvenes que realmente se alejan de la fe de Dios? Y lo hemos visto en los últimos años. La iglesia, el cristianismo en su totalidad en general, ha perdido adeptos y sobre todo jóvenes que se han apartado siendo creyentes, siendo conocedores de la palabra, incluso creciendo en hogares cristianos, se han apartado. ¿Por qué ocurre esto? Yo creo que lo hemos inclusive hasta hablado en algunos de los otros programas, porque es a dónde estás mirando. Entonces, nuestros jóvenes, criados en ambientes cristianos, criados en el seno de un hogar que le sirve a Dios, llega a la universidad, por ejemplo, y se interrelacionan con otro tipo de personas que al mismo tiempo van a tratar de adoctrinarlo o de influenciar en su manera de pensar. Le hablaba yo a unos jóvenes hace unos pocos días por un congreso que tenemos pronto, el 3 de mayo, dirigido a los jóvenes. Le decía, nuestra fe es contracultura. O sea, sabemos que el mundo conspira contra nuestra fe, porque el príncipe de este mundo es Satanás. Pero cuando tú formas tu carácter, que viene a través de buenas costumbres, hacen hábitos. Y buenos hábitos forman tu carácter. Entonces, muchos no están fortalecidos en su fe y cuando llegan a un entorno donde no los rodean gente de fe, entonces son fácilmente persuadibles. No te sientas mal. Adán y Eva hablaban con Dios cara a cara. Ellos tenían una relación íntima con Dios, pero su fe no había sido probada. Y por eso Dios permitió que Satanás los tentara. Lastimosamente no pasaron la tentación. Y eso va a pasar con muchas personas, que cuando vayan a otros entornos van a ser persuadidos, van a ser tentados por las pasiones del mundo, las pasiones de la carne. Claro. Entonces eso es básicamente lo que en la juventud, y estoy siendo específico con la juventud, eso es lo que hace que muchos jóvenes nacidos en hogares cristianos al llegar les atraiga, claro, porque no conocen lo que hay afuera. Déjame ponerte un ejemplo personal. Yo nací en el seno de la iglesia tradicional, así que en mí tuvo que haber una conversión y tuvo que haber pues un nuevo nacimiento, como en todo. Pero yo le digo a mis hijos que si están en una familia, yo les decía, ustedes se tienen que convertir. O sea, no creas que porque tú eres mi hijo, tú no te tienes que convertir. Convertido. Tú tienes que tener tu propio trato con Dios, tú tienes que tener tu propia experiencia y tú tienes que ir convencido y arrodillado y decir, Señor, yo te acepto como mi Salvador. Entonces, ¿qué pasa? A veces, cuando decimos, había un joven cristiano, ¿qué tan cristiano era? Porque iba a la iglesia, porque su papá y su mamá eran cristianos. Porque yo también te voy a decir, déjame darte una buena noticia. Hay jóvenes parados firmes en la roca que han llegado a la universidad y en vez de ser persuadidos, han abierto grupos de evangelismo dentro de la universidad y han traído a otros jóvenes a la casa de Dios. Entonces, esta es la buena noticia, sí se puede. La cosa es dónde estamos parados, en quién estamos poniendo nuestra confianza y si hay un carácter, y como lo dijiste, es progresivo. Madurez. Hay que madurar la fe. Por eso es que la fe es algo constante. Y este libro, la palabra de Dios, dice que es la que me alimenta la fe. No es tanto hacer otras cosas. Digo, escuchar testimonios, por supuesto. Pero la Biblia también está llena de testimonios. Sí. La fe de José, la fe de Abraham, la fe de David. Escuchar estas historias nos fortalecen a todos. Así es. Y eso fortalece a un joven y lo afirma y le da carácter para resistir. Así es. Pastor, yo tengo una pregunta por acá que es por medio del chat. Y es que si su fe se ha puesto a prueba últimamente. Yo pasé un año y medio muy fuerte ministerialmente. He dado testimonios. No quisiera a veces tampoco ahondar tanto, pero tuvimos que pasar por una seria prueba que me recordó en quién yo había puesto mi fe y quién fue el que me llamó al ministerio. Porque no creas, uno puede ser muy pastor, pero también mi fe es probada día a día. Y yo todavía no he alcanzado la estatura del varón perfecto. Y por momentos sacudió mi familia, sacudió a mi entorno, sacudió la iglesia que yo pastoreo. Y por momentos todo el mundo estaba
oye, al pastor le está pasando esto. Sí, el pastor no traspasa paredes ni vuela, yo también soy un ser humano, también paso mis situaciones y hubieron hasta muertes alrededor nuestro, de la familia, en fin, hemos pasado situaciones todavía, estamos pasando momentos difíciles. Saludo desde aquí a mi cuñada Yolanda y a su esposo. Sigue teniendo fe porque Dios va a hacer el milagro. Y son cosas que nos quebrantan y pensamos, yo no vengo aquí a hablar palabras vacías, yo vengo a hablar lo que dice la Biblia y lo que he vivido. Y por eso es que yo te puedo mirar y decirte, bástate en mi gracia, dice el Señor. Busca de Él y tú verás cómo esa fe te va a sostener aún en medio de la tormenta. Fe inquebrantable en tiempos difíciles es el tema que hemos tratado el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Gracias, Pastor, por tener ese momento tan especial, siempre, Pastor, explicándolo a nuestros amigos televidentes, a los conocedores de la Sagrada Escritura, a los creyentes y a los no creyentes también, porque de hecho de eso se trata, ¿no? De alcanzar almas para Cristo. Redes sociales, Pastor, ahí la gente que nos está viendo, para seguirles. En Instagram, @PazChristianTour, y también CC La Gran Familia, que es pues, nuestro sitio de la iglesia. Ahí podrán ver todas estas entrevistas, algunas prédicas también en vivo de la iglesia. Y yo espero que al escuchar esto enriquezca y fortalezca su fe. Nos vamos al cambio de Steffi. Claro que sí, ya volvemos con más de A Toda Hora.